En primer lugar, quiero darte las gracias por decidirte a ver este vídeo. ¿Sabes que esto es un signo de fortaleza? Es así porque reconocer que estás en una situación que no te gusta y de la que quieres salir es precisamente un signo de total humildad y de fortaleza emocional, aunque precisamente pienses de ti justamente todo lo contrario. Me imagino que llevas bastante tiempo sufriendo una situación que se repite frecuentemente, incluso a veces a diario. Dime si te resulta familiar. Aparece un impulso interno irrefrenable en tu cuerpo, una sensación de agitación, nerviosismo, inquietud, angustia, punzadas en la boca del estómago, cuesta tragar saliva. A la misma vez en tu mente, provienen pensamientos del tipo: ya está aquí, ya me vienen las ganas, necesito comer lo que sea, si es dulce mejor. Voy a ver ese chocolate que tengo ahí guardado. Nutella. Qué buena está la Nutella, por favor. Y ahora unas patatitas fritas al punto de sal. No pegan nada, lo sé, pero también van a entrar, que da gusto. Paralelamente a esto se entremezclan pensamientos del tipo: menos mal que no hay nadie en casa, porque vamos, si mi familia o mis amigos me vieran hacer esto, pensarían que hay algo que no está bien en mí. Bueno, luego me arrepentiré, pero ahora no puedo ni controlarme. Ya haré algo para compensar esta bomba de calorías. Igual. Por otro lado, por último, piensas otra vez igual: no tengo voluntad para controlarme, ya nada volverá a ser como antes, no sé qué hacer para evitarlo, es superior a mí, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí, señor? Estoy condenada para siempre a esta lucha continua interna con la comida. Todo esto en un momento de auténtica desconexión de la realidad, en el que parece que no tengamos ningún control sobre lo que estamos haciendo. ¿Sabes que 3 de cada 100 personas en España recurren a atracones descontrolados de comida cuando sienten ansiedad? Y que esto supone la mitad de los casos de obesidad. Imagínate por un instante lo que sería dejar de sentir la comida como un problema más. ¿Cómo de ligero te sentirías? ¿Qué harías ahora que no te permites hacer por esa carga adicional que llevas a cuesta? Lo cierto es que es una carga emocional que hemos añadido a nuestro habitual abanico de preocupaciones y que ahora puede suponer el objeto de nuestro pensamiento durante gran parte del día. Y yo te pregunto, ¿te imaginas vivir como si este problema no hubiera existido nunca? ¿Qué es exactamente eso que te lleva a perder el control ante la comida? ¿Correcto? Es un estado emocional que no toleras bien y que además aún no sabes gestionar con eficacia. Aún. Verás, el momento en el que aparece el impulso por comer y arrancas hacia la cocina para aplacar la ansiedad no es más que el resultado de una conducta que tienes automatizada. Aparece una emoción o un conjunto de ellas, aparecen determinados pensamientos y tu cuerpo comienza a experimentar un estado al que comúnmente llamamos ansiedad. Entonces, como remedio, repites automáticamente la misma decisión que un día tomaste inconscientemente para aplacar ese estado de ansiedad. Acudes a la comida para calmarte y sentirte mejor por unos momentos. ¿Y qué pasó aquel día que tomaste esa decisión sin siquiera darte cuenta? Sencillo, experimentaste el placer de comer toda clase de comida sabrosa y guarradas también sabrosas, a las que aún llamamos comida, sin freno, permitiéndote abandonarte por un ratito al placer inmediato que te daba esa clase de alimento. Y eso a tu cerebro, pues le gustó mucho, tanto que lo grabó y a base de repetirlo lo instauró como una conducta placentera que se dispara de forma automática cuando aparecen determinados tipos de emociones. Pero tú y yo sabemos que esa forma de calmar la ansiedad no es saludable, no te gusta en el fondo y no es bueno para ti. Tampoco es bueno para los que te rodean, ni tampoco es sostenible en el tiempo. No nos debemos olvidar que, aunque es inconsciente, se trata de una decisión. Y como todas las decisiones que tomamos,
en un 70% depende del estado emocional del momento y en un 30% de nuestro mapa mental, es decir, nuestra forma particular de ver el mundo. ¿Cómo son las emociones que nos llevan a la nevera o a la despensa? Todos los estados emocionales, incluido el que te empuja al atracón de comida, son el resultado de una combinación de 3 variables. Por un lado, el enfoque. El enfoque no es más que aquello en lo que estás poniendo tu atención en este preciso momento. En otras palabras, ¿qué pensamientos acaparan tu atención en ese momento en el que salta la ansiedad? El significado, la interpretación que hace tu mente habitualmente de forma inconsciente de eso en lo que estás enfocándote. Eso lo hace mediante el lenguaje, usándolo para describir interiormente la experiencia. En otras palabras, ¿qué historia te estás contando respecto a lo que pasa por tu cabeza, te des cuenta o no? Esto, es lo que codificas como bueno o malo, peligroso, placentero, doloroso. Y por otro lado, la fisiología, la reacción fisiológica que sientes en tu cuerpo en el momento en el que tu mente ha dado un significado a eso que te pasa. Es decir, ese aumento del ritmo cardíaco, la sequedad en la garganta, las punzadas en la base del estómago, la salivación, la sensación de agitación, el nerviosismo. ¿Y cómo se cambian las emociones que te empujan a comer? Bueno, pues ahora ya sabes que las emociones están formadas por 3 componentes: enfoque, significado y fisiología. Cada una de estas 3 variables son 3 caminos para cambiar esa emoción por otra. Modificando cualquiera de ellos, uno de ellos, por ejemplo, totalmente, pues la emoción resultante se va a ver alterada. ¿De qué manera puedes hacerlo? Pues 1, cambiar tu pensamiento. Responde a estas preguntas y sabrás qué pensamientos llevan a esa emoción que de momento gestionas taponándolas con el inmediato placer de comer. ¿En qué te enfocas justo antes de darte un atracón? ¿Qué cadenas de pensamientos aparecen por tu mente? ¿Cómo te hacen sentir? ¿En qué parte de tu cuerpo las sientes? ¿Qué resultados te da este enfoque? ¿Qué pasaría si lograras cambiar tu foco de atención en el momento en el que más lo necesitas? Cuando te descubras pensando lo que sueles pensar, justo antes de un atracón, es el momento de actuar. Te apetezca o no. Así, pues puedes llevar tu atención a otro lugar, por ejemplo, a tu propia respiración. En segundo lugar, cambia tu lenguaje. Constantemente tenemos nuestro foco de atención puesto en algún sitio: pensamientos, sensaciones corporales, el entorno que percibimos por nuestros sentidos. Y continuamente también nos hablamos usando el lenguaje común de todo aquello en lo que nos enfocamos. El lenguaje es la forma de codificar nuestra experiencia de una forma en la que podamos comprenderla. Y dependiendo del lenguaje que usemos, aparecerá una emoción u otra. Dicho de otra manera, una experiencia existe y queda registrada en nuestra mente cuando hay palabras que la describan. ¿Has observado alguna vez cómo ante un mismo hecho 2 personas reaccionan de forma diferente y a veces incluso totalmente opuestas? Esto es así porque la descripción interna que se hace cada persona de la misma experiencia es diferente, por lo que la reacción emocional también lo es. Te pongo un ejemplo, ¿no? Imagínate que que vas a una comida familiar y estás estrenando una camisa blanca y se te cae encima un poco o mucho de salsa de tomate con aspecto de mancha de sangre y puedes amargarte porque la mancha de tomate es malísima para limpiar, o reírte de la situación porque pareces recién salido de una película de zombies, ¿no? Mismo foco de atención para 2 reacciones, ¿no? La misma mancha de tomate en la misma camisa blanca, diferentes significados internos para esa experiencia. Por un lado, parezco un zombie, y por otro lado, mira que cuesta quitar las manchas de tomate. A partir de ahí se genera una distinta emoción. Por un lado, humor, alegría, o por otro lado, irritación, enfado o impotencia. Sin lenguaje no hay experiencia, y según el lenguaje que uses, así va a ser tu experiencia. No te sientes igual si llamas a una experiencia fracaso que si le llamas aprendizaje. No es lo mismo decirte a ti mismo
que estás triste que decir que te sientes desorientado. Tampoco es lo mismo decir que te sientes desorientado a decir que ahora estás buscando respuestas. O tener por delante un problema a decir que tienes un reto. Estás viviendo una época difícil que es una época desafiante. Decir que no puedes comer tal alimento porque estás a dieta o decir que eliges no comer ese alimento porque es mejor para tu salud. Obviamente no se trata de darle un significado irreal, absurdo y totalmente opuesto a lo que sientes. Pero sí puedes comenzar a darle otro significado a lo que te pasa, cuidando muchísimo las palabras que usas para hablarte y las frases que te lanzas constantemente. Pregúntate qué te dices a ti mismo cuando vas a tener un atracón. ¿Qué frases usas normalmente? ¿Son frases que te culpan? Que te culpan por tu falta de voluntad, son frases de desvalorización propia, o simplemente usas frases que te animan a buscar la comida menospreciando los sentimientos que vas a tener después. ¿Qué palabras usas para describirte en esos momentos? ¿Te crees realmente lo que estás diciéndote a ti mismo en el momento del atracón? Tercero, cambia tu cuerpo. Todas las emociones tienen una respuesta fisiológica en tu cuerpo. Tus sensaciones corporales internas, tus gestos faciales, tu posición corporal, la velocidad de tus movimientos, tu tono de voz, todo lo que puede percibir el cuerpo es una expresión más de la emoción del momento. Y cuando tienes ansiedad y estás a punto de arrasar sin control alguno con la comida, también hay una corporalidad concreta. La buena noticia es que también puedes cambiar tu emoción cambiando tu fisiología y que además es súper fácil. Si yo ahora mismo te pido que levantes el brazo izquierdo, pues puedes hacerlo. Si te pido que cierres los ojos y que sonrías, puedes, ¿verdad? Pues ahora te pido que te levantes de la silla y que te vuelvas a sentar. ¿Puedes? Claro que puedes hacerlo porque puedes modificar tu corporalidad a voluntad. Vamos a usar esto a nuestro favor. En el preciso momento en el que estás sintiendo la emoción que te lleva a comer, puedes cambiar tu estado fisiológico a voluntad e interrumpir esa emoción indeseada, ya que la mente humana no es capaz de gestionar dos mensajes contradictorios a la vez. Vamos a usarlo. ¿Qué puedes hacer? Pues te sugiero varias formas de las muchas que hay. La más efectiva sin duda es activar el cuerpo con ejercicio. A veces no es necesario salir a correr o prepararte para practicar deporte. Con unos saltos o unos burpees puede ser suficiente. Otra forma es cambiar tu expresión facial. Cada expresión facial tiene su propia bioquímica que le acompaña. Podemos pillarnos en el acto cuando tengamos expresiones faciales que acompañan emociones limitantes, y es un buen hábito para gestionarlos e inducir otros estados más potenciadores. Puedes, por ejemplo, reír o sonreír aunque no tengas ganas. Por otro lado, también puedes modificar tu respiración. La respiración es la única función vital que podemos gestionar a voluntad, por lo que se puede convertir en una aliada para influir en estos estados emocionales que tenemos. Es un reflejo de las emociones, pero también es un ingrediente de las mismas. Una de las claves para conseguir cambio es desarrollar patrones de movimientos que generan estados de seguridad, de poder, de flexibilidad, de diversión y de valentía. Por ejemplo, brazos en jarra, pechos hacia afuera, piernas semiabiertas, mentón levantado, sonrisa y estómago encogido durante 2 minutos. Produce aumento de testosterona y reduce el cortisol. Nosotros hacemos las emociones según el enfoque y el significado que les demos. Así podemos modificarlas mediante el enfoque, el lenguaje y la fisiología. El agente estresante que provoca nuestra respuesta emocional sigue ahí. Ese no ha cambiado, pero sí nuestra respuesta emocional. La fisiología coexistente con la emoción que sentimos se cambia. Y si la fisiología es otra, podemos pensar en el problema pero no sentirlo, como cuando hacemos deporte. Igual que nos sentimos mal sin ningún motivo aparente, lo aceptamos sin ningún problema, también podemos sentirnos bien sin ningún motivo aparente. ¿Y ahora qué?
Como ya sé cómo puedo cambiar el estado emocional que me lleva al atracón, ¿va a ser suficiente para evitar comer sin medida? Sí y no. Ese estado emocional que te lleva a comer compulsivamente es algo que llevas repitiendo mucho tiempo, por lo que se ha convertido en un patrón emocional recurrente. Para modificarlo se requiere romperlo y sustituirlo por otro. Eso se hace mediante la repetición frecuente e intensa. No existen soluciones que vayan de la noche a la mañana. Por otro lado, recuerda que las decisiones inconscientes y automáticas como devorar comida para atenuar tu ansiedad dependen en un 70% del estado emocional y en un 30% del patrón mental, es decir, tu propia concepción de la realidad, que tiene que ser trabajado para solucionar el problema de base que te lleva a ese estado emocional. Para eso hay que desvelar qué creencias sostienen tu vida, cuáles son los valores y las reglas internas a las que les das valor y cuáles son las necesidades humanas que tienen más peso en ti. Sin ir más lejos, la conducta destructiva de darte un atracón de comida cuando sientes ansiedad es un mal medio, pero un medio al fin y al cabo para cubrir ciertas necesidades humanas que son necesarias en ti y que actualmente no las tienes completamente satisfechas. Sobre todo tus dos necesidades humanas primarias de las 6 que existen, ¿no? Estas dos necesidades primarias las puedes identificar entre, por ejemplo, la necesidad de seguridad o la necesidad de amor y conexión, la necesidad de importancia o la necesidad de variedad, la necesidad de crecimiento y la necesidad de contribución. Descubrirlas te va a dar mucho poder para atajar los problemas reales que te lleven a ese estado de ansiedad que canalizas mediante atracones de comida recurrentes. Y así, bueno, pues te doy las gracias por dejarme acompañarte y te doy un gran abrazo.